¿Qué tal mis amigos y bienvenidos a un nuevo video? Yo soy Eduard Sánchez y hoy aprenderemos a imprimir en papel propalcote o couche de 150 gramos en la impresora de Epson como lo es la WF7710 con tintas pigmentadas para propalcote. Imprimiremos volantes publicitarios en propalcote de 150 gramos. Volantes como estos. Como lo pueden apreciar, son volantes full color tamaño media carta. Así que sin más preámbulos, comencemos. Bien, ya teniendo todo organizado para impresión, vamos a estar atentos en la configuración de cómo imprimir el papel propalcote o couche de 150 gramos. Bueno, tenemos seleccionada la parte que vamos a imprimir. Nos vamos a impresora. Aquí nos va a pedir en qué impresora queremos imprimir este archivo. Yo tengo aquí varias impresoras, entonces en la que voy a imprimir y la que uso para propalcote es la Epson WF7710 serie. La seleccionamos, la vemos acá. Nos vamos a la herramienta de configuración. Aquí es donde tienen que tener en cuenta los pasos a seguir. Como lo han podido notar, yo tengo el Corel en idioma inglés, pero como ya yo me conozco el programa, le voy a dar los pasos a seguir en español. Vemos que aquí el papel está ubicado en la cafetera, que es la bandeja de la parte de abajo. Aquí dice tamaño del documento A4. Recuerden que vamos a imprimir en tamaño A3. Damos un clic ahí y buscamos el formato A3. Aquí lo pueden ver. Ya lo tenemos seleccionado. Dice vertical o si quiero imprimir horizontal. Recuerden que yo escogí imprimir horizontal. Selecciono aquí. Ya el que quiera imprimir vertical, por ejemplo el que tenga una impresora tamaño A4, que es la mitad del tamaño A3, en esa ocasión pues imprimiría dos volantes, ya que cada volante el tamaño es de media carta. Entonces caberían dos volantes vertical. Bien, estamos en horizontal. Dice el tipo de papel. Aquí están todos los tipos de papel que pueden escoger. Como les dije, yo utilizo siempre el papel Photo Paper Glossy, que es el papel fotográfico glossy. Seleccionamos. Aquí está ubicado. La calidad estándar no la vayan a dejar, cámbienla, siempre pongan la calidad alta. Está color porque vamos a imprimir a full color. Si van a imprimir a blanco y negro, seleccionan esta. Bien, ya estando configurada toda esta parte, nos vamos a más opciones. Aquí podemos ver que está para imprimir alta velocidad, que es aquí como está seleccionada, o baja velocidad. A mí me gusta esta clase de trabajo, imprimirlas a baja velocidad, así como está. Ya el que va, por ejemplo, a sublimar, que esta impresora también las usan para sublimar, pues ya le dan, por ejemplo, modo espejo. Es voltear la imagen a modo espejo. Bien, entonces estamos aquí. Baja velocidad. Vuelvo y repito. Así imprimiríamos alta velocidad. Así imprimiríamos a baja velocidad. Y le damos aceptar. Aquí también le damos imprimir. Y la impresora va a empezar a imprimir. Bien, como lo pueden ver, ahí la impresora nos está diciendo que seleccione el tamaño y tipo de papel cargado, el que acabamos de colocar en la bandeja. Bien, como ya yo lo tengo configurado, dice tamaño de papel A3. Si fuera, por ejemplo, otro tamaño, ustedes nada más tendrían que cambiarlo a 3. Tipo de papel glossy,
Entonces aquí les cogen, por ejemplo, esta Premium Glossy, Glossy, Premium Semi Gloss. Yo acostumbro a imprimir el Propal Coat en Glossy. Y la impresora va a empezar a imprimir. Como podemos ver, ya la impresora empezó a imprimir en el papel Propal Coat o Couché de 150 gramos, tamaño A3, que es el mismo tamaño tabloide. De esta forma, con la configuración que le dimos a la impresora para imprimir, se está imprimiendo full resolución, o sea, estamos imprimiendo en resolución fotográfica. Algunos me han escrito al canal que cuando imprimen en papel Propal Coat de 150 gramos, la tinta se les corre. Yo les recomiendo que usen tintas para Propal Coat o Couché. Yo sé que algunos dicen que tintas pigmentadas, pero las tintas pigmentadas deben ser para la clase de papel que estemos trabajando. Si estamos trabajando Propal Coat o Couché, compren tintas pigmentadas para Propal Coat o Couché, que es la clase de papel que estamos imprimiendo, ya que hay tintas pigmentadas para hojas normal, para hojas bond o cualquier otro tipo de papel. Como pueden notar, la resolución es muy buena y la tinta no se corta. Bien, como podemos observar, los colores son muy vivos y la resolución es perfecta. Esta clase de impresiones con las tintas para Propal Coat o Couché se recomiendan para hacerlas en trabajos de tarjeterías, de tarjetas de presentación por bajas cantidades, ya que a veces le piden a uno que 50 tarjetas, que 100 tarjetas, ya que el costo por impresión de cada hoja es más costoso que si imprimiéramos en una litografía. Lo que es para tarjetas de cumpleaños, tarjetas de invitación, excelente para trabajar todo eso. Más adelante haremos un video donde enseñaremos a hacer cajitas para regalo personalizadas en papel Propal Coat de 250 gramos. Quiero recordarles que si no se han suscrito a nuestro canal, lo hagan, ya que más adelante tendremos muchos tutoriales sobre sublimación, cómo sublimar un buzo, cómo sublimar una taza de mousse, cómo sublimar una gorra, cómo hacer un diseño, todo lo que tenga que ver con la publicidad. Bien, aquí podemos ver que se está sumando la impresión. Como pueden ver, los colores son muy vivos y la resolución es fotográfica. En esta clase de papel, como lo es el Propal Coat de 150 gramos, se recomienda mucho para hacer brochures para las diferentes empresas o negocios, ya que a veces le piden a uno 20 brochures, 30 brochures o 50 brochures. También se recomienda para imprimir marcas de productos. En este oficio pues sabrá en qué utilizar esta clase de papel. Más adelante también estaremos subiendo tutoriales sobre bordadoras, como es la bordadora de Brother, la PE770, una excelente máquina con la cual bordamos buzos, y también aprenderán cómo bordar una gorra, ya que estas máquinas no fueron diseñadas para bordar gorras. Así que estén muy pendientes de nuestros videos y no olviden suscribirse. Bien, como pueden ver, la tinta no se corta. Y el resultado es excelente. Pueden ver el color vivo, brillante, la resolución de la fotografía. Algunos me preguntaron que si podían
ingresarle estas tintas para Propalcote a las impresoras que ya tenían con otras tintas. Ya en esa ocasión le toca asesorarse con el técnico, ya que al purgar o lavar el cabezal de la impresora pueden quedar residuos y puede ocasionar también problemas al echarle la tinta para Propalcote. Mi recomendación es que si van a imprimir Propalcote, compren una impresora nueva y la utilicen solo para Propalcote, con tintas para Propalcote. Bien, como lo pueden ver, el resultado es excelente. Bien, ahora solo queda cortar los volantes, ya sea con tijeras, guillotina o un bisturí. Ok, mis amigos, como lo pueden ver, ya tenemos los volantes cortados. Pueden apreciar la calidad en papel Propalcote o Couché de 150 gramos. Miren. Si les gustó el video, no olviden en compartirlo, regalarnos un like y cualquier inquietud dejárnoslas en los comentarios. Así que esto es todo por hoy. Dios los bendiga y los proteja siempre. Hasta una nueva oportunidad. Chao, chao.